Bienvenido, bienvenida a Matemáticas para Dormir. En este vídeo vamos a hablar de un tema especialmente polémico y es un tema que además es una deuda pendiente que tenemos los matemáticos a lo largo de la historia. Vamos a hablar de las matemáticas silenciadas, porque la historia de las matemáticas ignoró en muchas ocasiones a las mujeres. Las matemáticas son una ciencia tan antigua como la humanidad misma, un lenguaje universal que nos ayuda a comprender el mundo y el universo. Pero, ¿quiénes son las mentes detrás de estos conocimientos que transformaron nuestra forma de entender el cosmos? La historia de las matemáticas está llena de grandes nombres como Euclides, Newton, Euler y Gauss. Sin embargo, hay una parte de esta historia que durante mucho tiempo ha sido silenciada y olvidada: el papel de las mujeres. Desde los primeros registros históricos, las mujeres han enfrentado barreras infranqueables en su camino hacia el conocimiento. Durante siglos, la educación formal estaba reservada exclusivamente para los hombres, mientras que a las mujeres se les destinaba un papel doméstico, relegadas al hogar, donde su potencial intelectual quedaba sin explorar. Las pocas que se atrevieron a desafiar estas normas sociales y buscar un lugar en el mundo de la ciencia y las matemáticas, lo hicieron enfrentando enormes obstáculos y en muchos casos fueron obligadas a trabajar en la sombra, escondiendo su identidad o permitiendo que sus logros fueran acreditados a colegas masculinos. Esta historia de opresión y exclusión ha dejado una huella profunda en la ciencia. Las contribuciones de mujeres como Hipatia de Alejandría, quien fue brutalmente asesinada por atreverse a enseñar filosofía y matemáticas, o Sophie Germain, quien tuvo que publicar bajo un seudónimo masculino para que su trabajo fuera tomado en serio, son solo algunos ejemplos de una larga lista de injusticias que las mujeres matemáticas han sufrido a lo largo de la historia. Estas mujeres no solo lucharon contra los complejos desafíos intelectuales de sus investigaciones, sino también contra los prejuicios de una sociedad que consideraba que el conocimiento y el razonamiento eran territorios exclusivamente masculinos. Pero, ¿qué habríamos perdido sin su perseverancia? Muchas de estas matemáticas contribuyeron de manera fundamental a teorías y descubrimientos que hoy consideramos pilares de la ciencia. Mujeres como Ada Lovelace, quien es reconocida como la primera programadora de la historia, Amy Noether, cuyas ideas revolucionaron la física moderna, y Katherine Johnson, quien calculó las trayectorias de las misiones espaciales de la NASA, han sido cruciales en el desarrollo de las matemáticas. A pesar de su talento y sus logros, ellas y muchas otras fueron ignoradas y sus nombres borrados de la historia por generaciones. En este vídeo vamos a desenterrar esas historias, a descubrir cómo estas mujeres desafiaron los prejuicios de su época y en muchos casos arriesgaron sus vidas y su reputación para contribuir al avance del conocimiento. Hoy las recordamos no solo como matemáticas brillantes, que lo fueron, sino como símbolos de resistencia y perseverancia. La historia de las matemáticas estaría incompleta sin ellas, y es hora de darle la visibilidad y el reconocimiento que merecen.
Aunque la historia de las matemáticas nos ha llegado en gran medida a través de figuras masculinas, existen registros de mujeres que, desde la antigüedad, contribuyeron con conocimientos fundamentales en matemáticas y otras ciencias. Estas mujeres desafiaron las normas de sus tiempos y muchas veces lo hicieron a costa de sus vidas, su libertad o su reputación. Este primer grupo de pioneras, con nombres que hoy reconocemos pero que en su época fueron ignorados o reprimidos, representa el inicio de una lucha incansable por la igualdad en el conocimiento científico. Una de las primeras mujeres matemáticas documentadas es Hipatia de Alejandría, que vivió entre los años 355 y 415 aproximadamente después de Cristo. Una filósofa y matemática que vivió en el Imperio Romano de Oriente. Hipatia enseñaba en la famosa Biblioteca de Alejandría, donde se rodeaba de estudiantes y seguidores tanto de su propio tiempo como de generaciones futuras. Su amor por el conocimiento y su habilidad matemática la llevaron a colaborar con su padre en la escritura de tratados sobre geometría, álgebra y astronomía. Sin embargo, su posición como una mujer educada en un entorno dominado por hombres y su carácter independiente en una sociedad religiosa conservadora le valieron la hostilidad de algunos líderes de la época. Hipatia fue brutalmente asesinada por una turba en el año 415 después de Cristo, o por lo menos en la fecha aproximada que nos ha llegado. En lo que muchos historiadores interpretan como un acto de represalia, no solo por su sabiduría, sino también por desafiar los roles tradicionales asignados a las mujeres. La historia de Hipatia es trágica, muy dura, pero también es una de las primeras señales de cómo la sociedad percibía a las mujeres que buscaban un lugar en el mundo de las matemáticas y de la filosofía. Después de Hipatia, la figura de las mujeres matemáticas desaparece durante siglos en los registros históricos, y no es hasta el Renacimiento y los inicios de la Ilustración que encontramos otras mujeres destacadas en el campo de las matemáticas. Eso no quiere decir que no las hubiera, seguro que las hubo, pero la historia las ha silenciado y no han llegado a nuestros días. Es en este momento cuando aparece Émilie du Châtelet, que vivió entre los años 1706 y 1749. Émilie, una noble francesa que desafió las limitaciones de su época, fue educada en temas como física y filosofía. Émilie destacó en matemáticas, llegando a traducir y comentar los Principia Mathematica de Isaac Newton al francés, una obra que aún hoy se considera como la traducción de referencia. Émilie trabajaba en un campo que apenas entendía su propio valor, y aún así destacó en una época en la que las mujeres no podían asistir a universidades, ni publicar bajo sus propios nombres sin ser cuestionadas. La duquesa francesa se abrió paso gracias a su inteligencia y su voluntad indomable, dejando un legado que influyó en la ciencia durante siglos. Con el cambio hacia el siglo XIX, la aparición de matemáticas como Sophie Germain representó un hito en la lucha por la igualdad de género en la ciencia. Sophie, una matemática autodidacta
en la Francia postrevolucionaria, tuvo que usar el nombre masculino de Monsieur Leblanc para poder acceder a los materiales de la academia. Germaine es conocida por su trabajo en teoría de números y por sus contribuciones al último teorema de Fermat, un enigma matemático que desafió a generaciones de científicos. Su correspondencia con Carl Friedrich Gauss, uno de los matemáticos más reconocidos de la época, y os diría que de la historia, reveló que Gauss la admiraba profundamente y reconocía todos sus logros. Sin embargo, para la mayoría de la comunidad matemática de la época, Sophie continuaba siendo invisible. Incluso cuando ganó un premio de la Academia de Ciencias de París por su trabajo en elasticidad, recibió escasa atención y su historia fue relegada a los márgenes de los libros de historia. Estas mujeres no solo contribuyeron con ideas matemáticas, sino que además abrieron un camino en un mundo hostil, sentando las bases para futuras generaciones. El sacrificio, la perseverancia y el valor de las primeras matemáticas nos recuerdan lo esencial que es reconocer sus logros y cómo sus historias merecen ser contadas en igualdad de condiciones junto a las de sus contemporáneos masculinos. Su legado es una inspiración y un recordatorio de la resistencia que tuvieron que ejercer para que hoy podamos recordar sus nombres. A medida que la ciencia avanzaba en el siglo XIX y XX, más mujeres lograron acceder a la educación superior y comenzaron a abrirse camino en el mundo académico. Sin embargo, muchas de ellas continuaron enfrentando barreras que limitaban su visibilidad y reconocimiento. Estas mujeres contribuyeron en áreas fundamentales de las matemáticas, pero su trabajo fue en muchos casos atribuido a hombres, relegado a notas a pie de página o simplemente ignorado por la comunidad científica de la época. Veamos cómo estas matemáticas se vieron obligadas a trabajar en la sombra, a menudo bajo condiciones que hoy nos parecerían completamente incomprensibles. Un caso notable es el de Ada Lovelace, que vivió entre los años 1815 y 1852. Ada, considerada la primera programadora de la historia, era hija del famoso poeta Lord Byron, pero fue su madre quien fomentó en ella el interés por las matemáticas y las ciencias, preocupada de que Ada pudiera heredar el carácter tempestuoso de su padre. Lovelace comenzó a trabajar junto a Charles Babbage en la máquina analítica, un dispositivo mecánico diseñado para realizar cálculos complejos. Ada no solo entendió el funcionamiento de la máquina, sino que fue la primera en vislumbrar su potencial más allá de las operaciones aritméticas. Escribió una serie de notas que describían cómo la máquina podía ser programada para realizar una secuencia de instrucciones, un concepto que hoy entendemos como un algoritmo. A pesar de su visión innovadora, durante mucho tiempo su trabajo fue minimizado y atribuido en gran parte a Babbage. Fue solo a finales del siglo XX cuando se reconoció que Ada había sido, en efecto, la primera en entender y escribir código para una computadora teórica. Su vida corta y su visión adelantada a su tiempo nos dejan una pregunta: ¿cómo hubiera cambiado la informática moderna si Lovelace hubiera tenido la oportunidad de desarrollar plenamente sus ideas? Otra figura destacada es Mary Somerville, que vivió
entre los años 1780 y 1872, y fue una científica y matemática autodidacta que realizó contribuciones fundamentales en los campos de la astronomía, la física y las matemáticas. A pesar de que en su juventud no tuvo acceso a una educación formal completa, Mary fue capaz de estudiar matemáticas de forma independiente. Su curiosidad y dedicación la llevaron a aprender latín, leer textos científicos complejos y colaborar con científicos de primer nivel. Su obra On the Connection of the Physical Science, publicada en 1834, fue una síntesis revolucionaria de los conocimientos científicos de la época. Sin embargo, el reconocimiento de Somerville fue limitado y en muchos aspectos superficial. Aunque algunos de sus colegas la respetaban, su trabajo se consideraba un esfuerzo meramente ilustrativo, destinado a vulgarizar la ciencia para las masas, especialmente para otras mujeres. Su contribución fue esencial para la difusión del conocimiento científico en el mundo anglosajón, y su nombre sería recordado solo muchos años después de su muerte. Hoy en día, Somerville College en Oxford lleva su nombre, en honor a su legado como pionera de la educación femenina y como una científica que rompió barreras intelectuales y sociales. Por su parte, Amy Noether, que vivió entre los años 1882 y 1935, representa un caso paradigmático de una matemática de extraordinaria capacidad cuya carrera fue obstaculizada por los prejuicios de género y las restricciones sociales. Noether es reconocida por el teorema de Noether, un resultado fundamental en física teórica que relaciona simetrías y leyes de conservación y que es indispensable para entender la física moderna. Nació en Alemania en una familia de académicos, pero la Universidad de Erlangen, donde su padre era profesor, le prohibió estudiar matemáticas y solo se le permitió asistir como oyente. Amy, sin embargo, no se rindió. Estudió de forma independiente y eventualmente se convirtió en una de las matemáticas más importantes de su tiempo. Pero incluso cuando comenzó a trabajar en la Universidad de Gotinga, se le negó un puesto formal y solo pudo enseñar bajo el nombre de su colega, mi admirado David Hilbert, y además sin recibir remuneración. Cuando finalmente obtuvo un reconocimiento académico, tuvo que emigrar a los Estados Unidos debido a la persecución nazi. Su vida fue un constante ir y venir entre éxitos científicos y derrotas personales impuestas por la discriminación de género y el antisemitismo. Amy Noether nos dejó un legado impresionante en álgebra abstracta y física, pero su nombre fue excluido de muchos textos y su impacto no fue reconocido hasta mucho después de su muerte. He de confesarte que cuando estudiaba, hubo un momento en el que aparecieron los números noetherianos. Hasta bastantes años después, no descubrí que Noether era una mujer. Otro ejemplo trágico es el de Sofía Kovalevskaya, que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y está considerada la primera mujer en obtener un doctorado en matemáticas en Europa. Sofía nació en Rusia, en una época en la que las mujeres no tenían acceso a la educación superior. Determinada a estudiar matemáticas, se mudó a Alemania, donde consiguió un matrimonio de conveniencia que le permitió obtener un pasaporte y asistir
a la Universidad de Heidelberg. Sin embargo, a pesar de su brillantez, su género continuaba siendo un obstáculo. La Universidad de Berlín le prohibió asistir a clases de forma oficial y tuvo que estudiar en privado con el matemático Carl Weierstrass. Finalmente, defendió su tesis de forma externa en la Universidad de Gotinga, obteniendo el primer doctorado en matemáticas de una mujer. Sus logros incluyeron importantes trabajos en ecuaciones diferenciales y en el campo de la dinámica, pero su condición de mujer le impidió obtener una cátedra en Alemania, y solo en Suecia logró un puesto académico estable. A pesar de sus logros, la historia de Sofía se mantuvo al margen de los libros de texto y fue solo en el siglo XX cuando comenzó a ser reconocida como una pionera en el campo de las matemáticas. Estas mujeres no solo se enfrentaron a los desafíos propios de la ciencia, sino que también lucharon contra una sociedad que no estaba dispuesta a aceptar sus talentos. En la mayoría de los casos, sus contribuciones solo fueron reconocidas mucho después de sus muertes, y sus nombres han quedado asociados a la resistencia y la lucha por la igualdad de género en las ciencias. Son ejemplos de una determinación extraordinaria y de un intelecto brillante que, a pesar de las restricciones, han dejado un legado perdurable en la historia de las matemáticas y de la ciencia. Pero bueno, incluso en el siglo XX hubo mujeres que tuvieron que abrir camino en el mundo de las matemáticas. En la era moderna, las mujeres poco a poco fueron consiguiendo un lento reconocimiento. A medida que el mundo se adentraba en el siglo XX, las mujeres empezaron a obtener derechos básicos en educación y a ingresar formalmente en instituciones académicas. Sin embargo, aún persistían prejuicios, obstáculos y una clara falta de equidad en el acceso a recursos y posiciones de poder. Aún así, varias mujeres lograron realizar contribuciones matemáticas fundamentales, a menudo en condiciones de trabajo desiguales y con un reconocimiento mucho menor del que merecían. Dorothy Vaughan, Katherine Johnson y Mary Jackson, conocidas popularmente como las computadoras humanas de la NASA, representan un claro ejemplo de mujeres cuyas habilidades matemáticas y científicas ayudaron a alcanzar logros históricos. Durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, el gobierno de los Estados Unidos se embarcó en proyectos científicos que requerían el cálculo de trayectorias y el análisis de grandes volúmenes de datos. Vaughan, Johnson y Jackson trabajaron en la NASA, en un departamento compuesto principalmente por mujeres afroamericanas, en un contexto de segregación racial y de género. Sus cálculos fueron determinantes para los vuelos espaciales tripulados, en particular para la misión que permitió a John Glenn orbitar la Tierra en 1962. Katherine Johnson, por ejemplo, se encargó de verificar los cálculos hechos por las primeras computadoras electrónicas, ya que Glenn confiaba más en el juicio de Johnson que en las máquinas. A pesar de sus contribuciones, estas mujeres solo recibieron reconocimiento público muchos años después. Sus historias, reflejadas en el libro y la película Figuras ocultas, son un ejemplo de cómo las matemáticas y las ciencias estuvieron durante décadas construidas sobre los esfuerzos invisibles de mujeres que trabajaban en silencio sin el reconocimiento merecido. En paralelo, Julia Robinson contribuyó a resolver
uno de los problemas más importantes en la teoría de números y la lógica matemáticas. Robinson fue la primera mujer en formar parte de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos y desempeñó un papel crucial en el desarrollo de la teoría de la decisión. Trabajó durante años en el 10º problema de Hilbert, un reto matemático planteado a inicios del siglo XX que buscaba determinar si existía un método general para resolver ecuaciones diofánticas, que son ecuaciones polinómicas con soluciones enteras. Su investigación y colaboración con matemáticos como Martin Davis y Yuri Matyasiewicz fueron esenciales para lograr una solución negativa a este problema. Aunque Robinson fue finalmente reconocida y honrada por su trabajo, las dificultades que enfrentó al intentar ingresar a círculos de investigación de élite y obtener financiación muestran la discriminación que persistía incluso en las esferas más avanzadas de la ciencia. Sin duda, los matemáticos estamos en deuda tanto con Robinson como con Noether. Ninguna de las dos ganó la prestigiosa medalla Fields y hubieran sido merecedoras de tal galardón. Ahora hablaremos un poquito más en profundidad de qué es la medalla Fields. Otra matemática de la que vamos a hablar es de Marianne Mirzakhani, que vivió desde el año 1977 hasta el 2017. Ella representa un caso especial por ser la primera mujer y la primera iraní en recibir la prestigiosa medalla Fields de la que hablábamos antes, que es el equivalente al Premio Nobel de Matemáticas y que se entrega cada 4 años a 4 matemáticos menores de 40 años. Mirzakhani, investigadora en geometría y teoría de superficies, revolucionó su campo con ideas sobre dinámica y teoría ergódica. Desde su juventud en Irán, Mirzakhani demostró una habilidad excepcional para las matemáticas, ganando medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas, un logro particularmente destacado dado que las competiciones de alto nivel en ciencias eran tradicionalmente masculinas. Sin embargo, Mirzakhani enfrentó desafíos al ingresar a la comunidad académica internacional, no solo por su género, sino también por su origen. A pesar de su éxito, Mirzakhani se mantenía fuera del ojo público y rechazaba la exposición mediática, en parte debido a las barreras culturales y los estereotipos que persisten en la ciencia. Su trabajo en sistemas dinámicos y superficies hiperbólicas continúa siendo una de las contribuciones más importantes en la matemática moderna, y su prematura muerte dejó un vacío en la investigación avanzada de estos temas. Finalmente, Evelyn Boyd Granville, que vivió entre los años 1924 y hasta el año 2021, y que fue una de las primeras mujeres afroamericanas en recibir un doctorado en matemáticas en los Estados Unidos. Al igual que las matemáticas de la NASA, Granville trabajó en el desarrollo de programas espaciales, colaborando en los cálculos necesarios para las misiones Apolo y el programa de misiles balísticos. Granville, sin embargo, se enfrentó a una doble barrera: ser mujer y afroamericana en un momento en el que ambas condiciones eran objeto de discriminación sistemática. A pesar de sus logros en instituciones prestigiosas, Granville tuvo dificultades para ser admitida en programas de investigación avanzados y fue subestimada en muchos de sus roles. Su carrera fue una mezcla de éxito y desafío constante, y hoy su historia es recordada como un símbolo de superación de adversidades. El lento reconocimiento de estas mujeres en la era moderna es un reflejo de una sociedad que apenas empezaba a cuestionar sus propios prejuicios. Si bien el acceso a la educación
había mejorado y muchas barreras formales se habían eliminado. Los sesgos de género, la segregación racial y la falta de igualdad de oportunidades continuaban limitando las carreras de las matemáticas de la época. Sus contribuciones, a menudo fundamentales para los logros científicos de sus tiempos, nos recuerdan que, incluso en el siglo XX, el trabajo de las mujeres en matemáticas estaba rodeado de obstáculos. Hoy, al recuperar estas historias, es evidente que la historia de las matemáticas no puede contarse sin reconocer el impacto de estas mujeres en la ciencia moderna. Antes hemos nombrado la medalla Fields y hay mujeres que merecieron ganarla y no lo hicieron. A lo largo del siglo XX, mientras la medalla Fields se consolidaba como el máximo galardón en matemáticas, muchas mujeres realizaron contribuciones fundamentales en el campo, a menudo bajo condiciones desiguales y sin el reconocimiento que sus logros merecían. A pesar de que sus descubrimientos y teorías transformaron la disciplina, estas mujeres fueron ignoradas por el comité de selección de la medalla Fields, ya sea por cuestiones de género, barreras culturales o una combinación de ambos factores. Este apartado destaca a mujeres cuya influencia en las matemáticas fue inmensa y que por su talento y contribuciones bien pudieron haber sido merecedoras de la medalla Fields, pero que nunca recibieron dicho honor. El caso de Amy Noether es quizás el ejemplo más representativo. Noether, de la que hablamos con anterioridad, ha sido sin duda una de las matemáticas más importantes de la historia. Y a pesar de su prestigio y de la calidad de su trabajo, le costó décadas obtener un puesto estable en una universidad. Y solo fue gracias a la intervención de matemáticos tan ilustres como David Hilbert y Felix Klein que pudo impartir clases, inicialmente sin recibir un salario y posteriormente recibiendo un salario más bajo que el de sus compañeros varones. La medalla Fields fue creada en 1936, un año después de la muerte de Noether, pero muchos matemáticos consideran que, de haber vivido más tiempo, ella habría sido una candidata indiscutible para el premio e incluso que se merecía una medalla póstuma. Su legado ha inspirado a generaciones de matemáticos y aunque la medalla Fields nunca le fue otorgada, su nombre sigue siendo uno de los más respetados en la historia de las matemáticas. Otra matemática de la que podemos hablar es de Olga Leidisenskaya, que vivió entre los años 1922 y 2004 y que fue una matemática rusa. Este es otro caso de una mujer que, por sus logros, bien podría haber recibido la medalla Fields. Leidisenskaya es conocida por su trabajo en ecuaciones diferenciales parciales y dinámica de fluidos, campos en los que logró avances muy significativos que cambiaron la manera en que se abordan problemas complejos en física y matemática aplicada. En su juventud, Olga enfrentó dificultades debido a su origen familiar. Su padre fue declarado enemigo del pueblo en la Rusia soviética, lo que dificultó su acceso a la educación. Sin embargo, su talento matemático la llevó a ser aceptada en la Universidad de Moscú, donde se convirtió en una de las matemáticas más prominentes de su época. Leidisenskaya hizo contribuciones fundamentales a las ecuaciones de Navier-Stokes, las cuales describen el movimiento de los fluidos y representan uno de los problemas matemáticos más complejos y relevantes en la física. Aunque su trabajo fue ampliamente reconocido y respetado, Leidisenskaya nunca recibió la medalla Fields, posiblemente debido a las barreras culturales y de género de su época. Fue una candidata notable para el premio Abel, que es otro premio muy
importante que se concede en Noruega y es con el mismo formato que los premios Nobel. Pero falleció antes de poder recibir ese reconocimiento. Un caso más cercano al presente es el de Karen Uhlenbeck, nacida en el año 1942 y viva todavía. Una matemática estadounidense que ha realizado contribuciones pioneras en ecuaciones diferenciales parciales, teoría de Gauss y geometría diferencial. Uhlenbeck es conocida por su trabajo en la teoría de ecuaciones elípticas no lineales y el análisis geométrico, campos que han influido profundamente en la física teórica y en la teoría de cuerdas. A lo largo de su carrera, Uhlenbeck se enfrentó a un entorno predominantemente masculino y una falta de representación femenina en el ámbito de las matemáticas puras, pero perseveró y se convirtió en una de las figuras más influyentes de su generación. Aunque nunca recibió la medalla Fields, en el año 2019 se le otorgó un merecido premio Abel, convirtiéndose en la primera mujer en recibir este reconocimiento. Su trabajo y su activismo por la inclusión de mujeres en la ciencia han dejado una marca profunda en el campo y es una inspiración para las generaciones futuras de matemáticas. La exclusión de estas mujeres de la medalla Fields no solo refleja las limitaciones de una sociedad a veces patriarcal, sino también la tendencia a ignorar las contribuciones femeninas en matemáticas y ciencias. Si bien hoy en día la situación ha mejorado y mujeres como Marianne Mirzakhani han roto esas barreras, el camino ha sido largo y lleno de injusticias. La lucha actual y el legado de las matemáticas del pasado han creado una huella que las matemáticas del futuro seguro que podrán aprovechar. El camino trazado por mujeres como Emmy Noether, Sofía Kovalevskaya o Marianne Mirzakhani ha sido fundamental para las generaciones actuales. Gracias a sus logros y a su lucha contra las adversidades de su tiempo, hoy en día las mujeres tienen un acceso mucho mayor a la educación superior y pueden participar activamente en la comunidad matemática. Sin embargo, aunque hemos avanzado hacia la igualdad de oportunidades, el campo de las matemáticas todavía se enfrenta a retos en términos de inclusión y equidad de género. En las últimas décadas, diversas investigaciones han demostrado que las mujeres siguen estando poco representadas en las matemáticas y que aún enfrentan obstáculos sutiles y directos. Estudios recientes han mostrado que en muchas instituciones académicas, las matemáticas y ciencias exactas presentan un techo de cristal, donde el número de mujeres disminuye considerablemente en puestos de liderazgo, cátedras permanentes y publicaciones influyentes. Las matemáticas del pasado allanaron el camino, pero el legado de su lucha sigue siendo esencial en la lucha contra estos sesgos actuales. El impacto de las matemáticas pioneras no solo se mide en sus descubrimientos y en su lucha por la igualdad de oportunidades, sino también en el poderoso efecto que sus historias tienen en las nuevas generaciones. Durante mucho tiempo, los ejemplos de mujeres en las matemáticas fueron prácticamente inexistentes en libros de texto, programas educativos o medios de comunicación. Sin embargo, en las últimas décadas, un esfuerzo consciente para dar visibilidad a figuras femeninas ha comenzado a cambiar esta realidad, promoviendo referentes inspiradores y construyendo una narrativa que normaliza la presencia de mujeres en la ciencia. Iniciativas educativas como la Semana de la Mujer en Matemáticas o el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia son programas que están surgiendo para aumentar la visibilidad de estos referentes. En muchos casos,
Estos eventos incluyen charlas, talleres y actividades que no solo enseñan matemáticas, sino que también cuentan las historias de las mujeres que han dejado su huella en el campo. Al conocer las dificultades y triunfos de figuras como Emmy Noether o Sofía Kovalevskaya, por nombrar algunas, las estudiantes se identifican con ellas y desarrollan la confianza necesaria para perseguir sus propios intereses en matemáticas, rompiendo con los estereotipos de género y las expectativas culturales. Además, la influencia de las mujeres en matemáticas va más allá del ámbito académico y alcanza a la divulgación científica, un espacio que permite conectar directamente con el público joven. Matemáticas contemporáneas que se dedican a divulgar, como Hannah Fry y Eugenia Chen, utilizando plataformas digitales, libros y programas de televisión para desmitificar las matemáticas y mostrar su relevancia en la vida cotidiana. Estas divulgadoras son modelos a seguir que inspiran a las futuras generaciones de matemáticas al mostrar que el conocimiento científico puede ser inclusivo, accesible y sobre todo emocionante. Las redes sociales también juegan un papel clave, permitiendo a jóvenes de todo el mundo seguir a matemáticas influyentes y descubrir contenido motivador que presenta las matemáticas desde una perspectiva innovadora y amigable. A lo largo de la historia, las matemáticas han sido moldeadas por mentes brillantes que, a pesar de enfrentarse a barreras sociales, de género y culturales, contribuyeron de manera fundamental al conocimiento científico. En este recorrido hemos explorado cómo las mujeres matemáticas, desde las pioneras hasta las figuras actuales, desafiaron los prejuicios de su época y aportaron descubrimientos que transformaron a esta disciplina. Sin embargo, también hemos visto cómo muchas de ellas trabajaron en las sombras, recibieron un reconocimiento limitado o en algunos casos fueron completamente olvidadas por la historia. El reconocimiento y la inclusión en matemáticas no son solo temas de justicia histórica, sino también de futuro. En una ciencia que busca constantemente innovar, es fundamental aprovechar el talento de todos, sin importar el género, etnia o trasfondo social. La diversidad en el campo matemático no solo enriquece la disciplina con nuevas perspectivas, sino que también crea un ambiente de colaboración y creatividad en el que las ideas pueden desarrollarse sin limitaciones sociales. Los avances logrados por figuras como Marianne Mirzakhani, Katherine Johnson, Karen Uhlenbeck o tantas otras que hemos nombrado, han demostrado que, cuando se ofrecen oportunidades equitativas, las mujeres no solo pueden estar a la altura de los desafíos matemáticos, sino que pueden y deben liderar y revolucionar el campo de las matemáticas. Hoy, gracias al legado de estas mujeres, de estas personas, de estas matemáticas, el camino hacia una comunidad inclusiva se ha vuelto más claro y accesible. Las nuevas generaciones de estudiantes y profesionales cuentan con referentes, con redes de apoyo y con iniciativas que trabajan para eliminar los obstáculos que históricamente han enfrentado las mujeres en las matemáticas. Este es un logro colectivo que honra el esfuerzo y la dedicación de aquellas que, a lo largo de los siglos, hicieron posible esta transformación. Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer. En muchas partes del mundo, la brecha de género persiste y las mujeres siguen enfrentándose a desafíos únicos que limitan su desarrollo profesional en la matemática y en otras ciencias. Para construir una matemática verdaderamente inclusiva y justa, es fundamental que las instituciones, los educadores y la sociedad en general continúen promoviendo políticas de igualdad y que sigan dando visibilidad a las contribuciones de las mujeres en matemáticas. Cada paso hacia una ciencia más equitativa es un homenaje a las matemáticas del pasado y una promesa a las matemáticas del futuro.
La historia nos ha enseñado que el talento y la pasión por las matemáticas no diferencian género y que el verdadero avance científico solo es posible cuando cada persona, sin importar su origen, su sexo, su edad, su etnia, tenga la oportunidad de contribuir plenamente. Con estas reflexiones cerramos un recorrido que no solo nos recuerda el papel de las mujeres en la historia de las matemáticas, sino que también nos invita a cuestionarnos el papel que todos jugamos en la construcción de una ciencia más justa. En cada fórmula, en cada teorema y en cada descubrimiento resuenan los ecos de las matemáticas que lucharon por abrir este camino. Al reconocer su legado y al seguir trabajando por la igualdad, estamos construyendo una matemática que representa y honra a todos aquellos hombres y mujeres que han contribuido a ella. Y hasta aquí este episodio de Matemáticas para Dormir. Espero que te haya gustado, que te haya servido para inspirarte, que hayas disfrutado, que hayas conocido matemáticos y matemáticas nuevas y sobre todo que te haya ayudado a relajarte y a poder descansar, soñando con cosas bonitas y muy matemáticas. Nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de Matemáticas para Dormir. Un abrazo.